uno de los efectos de que la verdad esté prostituida es justamente que cuando se llevan adelante propósitos que hacen daño, cuando se llevan adelante propósitos que podrían afectar directamente la vida de la ciudadanía, se venden como grandes propósitos. Existe el espacio mediático hoy para impulsarlos, además, que era lo último que conversábamos con Andrés, para impulsarlos desde líneas editoriales correctamente financiadas por quienes tienen intereses particulares en ese específico proyecto. Y en este caso voy a particularizar esa noción, ese concepto en Quimsacocha. Y en todo lo que ha ocurrido alrededor de la discusión de este deseo voraz por explotar la zona de protección del Cajas, concretamente con el proyecto de Loma Larga. Veíamos el día viernes y yo les decía, me quiero parar de manos, aplaudirle con los pies a Verónica Íñiguez en su intervención en la Comisión de Biodiversidad, y aunque me ha esperado y le voy a pedir disculpas por eso, ya la tengo conmigo para conversar. Verónica, muchísimas gracias por atendernos y por acompañarnos. Fernando, el gusto es mío, la verdad, como bien ya lo decía el chochólogo, para mí también es un agradecimiento hacia ti por permitirme el dirigir a toda la audiencia que tú tienes, porque nosotros vivimos un cerco mediático y son muy pocos los medios que nos ofrecen también este espacio en el que nosotros podemos llegar hacia la ciudadanía. Así que más bien las gracias son para ti, para tratar además de estos temas que son importantes, que muchas veces parecieran que no deberían ser de interés y que son únicamente para aquellos que les interesa la naturaleza, pero yo creo que con lo que conversemos va a quedar claro que no, que es un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país y que merece nuestra atención. Y vuelvo a esto de la verdad prostituida, Verónica, porque al final estamos pisando el primer día después de la eliminación de un subsidio que el presidente consistentemente dijo que no iba a eliminar. Y esto coincide con el paso atrás, la marcha atrás que se ha dispuesto para el tema de la explotación minera y del contrato de licencia para ella en Quimsacocha. Y aquí lo que surge un poco como pregunta es, ¿qué tan creíble es esto? ¿Qué tan creíble es que hubieran renunciado a su intención de explotar Loma Larga? Fernando, yo creo que los 2 periodos de gobierno que ha tenido Daniel Noboa han estado claramente caracterizados por la mentira. En sus discursos populistas dentro de las campañas electorales habló de varias cosas, entre ellas las de no eliminación del subsidio al diésel, y que sabemos que lo está haciendo ahora porque esas han sido sus intenciones desde un inicio, porque él tiene una sola consigna y esa consigna es cumplir con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Él no tiene nada más en la mira que hacer aquello, y cuando existen algunos tipos de barreras, llamémoslo si es que son barreras, él va a actuar de la forma en la que ha venido haciendo, con rabietas, comportándose como un niño a quien no le pueden decir no, porque él tiene que sacar de alguna forma lo que le interesa. El caso de Quimsacocha casi pareciera que como no puede ejecutarlo, entonces se está vengando de alguna forma con la subida del diésel. No estoy diciendo que sea realmente esto lo que ha planteado, pero casi pareciera por la forma en la que han ocurrido los hechos. Lo que está en Quimsacocha en juego, también hay que decirlo a huesos sueltos. Él no va a perder, y digo, él no va a perder, porque sabemos también claramente por las investigaciones periodísticas que se han venido desarrollando que su familia tiene negocios con la inversión minera y que él lo que está haciendo es proteger sus inversiones. Entonces, como no puede sacarlas porque el pueblo así lo decide, porque el pueblo cuencano cuida su agua, entonces lo quiere hacer de otra forma, y eso es lo que lo ha mostrado en otras declaraciones, al momento de decir que sí deberán enfrentarse entonces con las cortes internacionales. ¿Para qué? Para ganar él a través de la indemnización, pero jamás perder. Y esto es importante que la ciudadanía lo sepa. Y ahora, de nuevo, vamos con esta nueva verdad o con esta verdad fabricada. Algo que propone el presidente únicamente para minar la imagen pública de las autoridades locales, puesto que es difícil, es decir, en ninguna concepción se puede prever que una autoridad local vaya a justificar en un centro de arbitraje internacional una decisión o un informe técnico. Más bien
tienen otro rol y es la Procuraduría quien tiene que acercarse a hacer esa defensa, si es que así cabe. Pero nuevamente, Verónica, aquí lo que preocupa un poco es eso, ¿no? Es que al final, y lo venía conversando al inicio de la entrevista con el Chocholo, aquí tenemos un presidente que tiene incidencia personal, privada y familiar en una serie, en un gran abanico de áreas del mercado. Y eso al final, cuando está sentado en el lugar en el que está sentado el presidente de la República y tomas las decisiones que a un presidente de la República le corresponden, cifra tu lugar en un grave conflicto de interés. Marcaba o hacía algunos señalamientos Andrés Durán sobre el tema del subsidio al diésel. Se han hecho una serie de señalamientos también sobre la cercanía del grupo empresarial del presidente con las mineras, y más allá del grosero conflicto de intereses que esto representa, me acabas de decir una frase que yo creo que resume el concepto motor, el motivo que lo empuja a Daniel Noboa, que es él no va a perder. Y eso me preocupa, porque al final estamos poniendo al presidente de la República, quien administra lo de todos, en contraposición o en contramano de los intereses de todos, porque él no va a perder. Y no importa si perdemos todos, él no va a perder. ¿Cómo se puede? Hasta ahora las regulaciones, al parecer, son insuficientes para poder ponerle un freno a esto, querida Verónica. ¿Cómo se puede desde los legislativos, con una oposición acallada, con una oposición arrimada contra las cuerdas, cómo se puede trabajar algún tipo de detente, algún tipo de freno para estas pretensiones? La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado y además el poder del pueblo. Por lo tanto, nosotros representamos a la ciudadanía y en este caso en particular ha sido la ciudadanía la que ha decidido salir, pronunciarse y detener esto. Hay que reconocer que lo que ha hecho el pueblo cuencano realmente es digno de ejemplo y que además le ha dado una lección no solo al país, sino al mismo presidente, de decir que no puede él simplemente utilizar los recursos que además son comunes de toda la población y utilizarlos a su antojo, porque eso es lo que está haciendo y ahora está buscando incluso dónde abrir otras concesiones donde ya había poblaciones pronunciándose, como por ejemplo el de Yurimagua, que ayer ya se hablaba, pero también que lo viene ejecutando en Las Naves, en la provincia de Bolívar, también en Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, y así se van repitiendo los casos. Nosotros, como legisladores, lo que tenemos que hacer es elevar esa voz del pueblo, trasladarla hacia otros espacios y dar ese apoyo desde lo legislativo. Esa es la razón por la que justamente yo pedí comparecer dentro de la Comisión de Biodiversidad para decirle a las ministras que no se presentaron, hay que decirlo, porque ellas tenían que comparecer, y decirles y hablarles de profesionales a profesional las razones por las que están utilizando a un recurso que es un recurso común y que se está yendo en contra de lo que ellas además han estudiado y que lo saben perfectamente, pero a que han decidido en este caso hacerse de ojos ciegos y de atender a las demandas del Ejecutivo. ¿Qué es lo que ganan a cambio? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que las evidencias son claras. Sabemos que este es un proyecto con daños irreversibles. Sabemos que más de 600,000 personas se van a ver afectadas de este proyecto a través del agua y es necesario que la población a través de la Asamblea siga encontrando el espacio en donde estas voces pueda haber eco de estas voces y sean escuchadas. No fueron las ministras a la comisión, pero sí fueron representantes de la minera. Desde tu visión técnica, Vero, ¿qué presentaron? Digamos, ¿cuál es el argumento con el cual tratan de lavarle la carita a este proyecto? Sabes, Fernando, yo ya he escuchado muchas veces a las empresas mineras. Mi lucha sobre este tipo de proyectos ha venido mucho antes de involucrarme dentro de la política electoral, lo he hecho desde el activismo, y los discursos siempre son los mismos, ¿no? Nunca pasa nada, todo está en orden, vamos a utilizar la mejor tecnología y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ellos utilizan el mismo discurso de siempre. Aquí lo que preocupa, como bien lo has dicho tú, es que las ministras no se presenten y luego tengamos una lista de comparecientes dominada
por las representantes de las empresas mineras, que además encuentran oídos dentro de los viceministros, en este caso que fue el viceministro de Energía, de Ambiente y de Agua, quienes aplauden de alguna forma lo que ellos están haciendo y lo hacen mintiéndole directamente a la población. Y eso fue un malestar para mí. Yo, de hecho, me levanté, hice un live de TikTok y contándoles por qué mienten, porque los viceministros no querían responder, sino más bien apoyar este tipo de declaraciones, como por ejemplo, ¿qué? Ellos dijeron que la zona de recarga hídrica del Cantón Cuenca no estaba afectada porque el proyecto Loma Larga no forma parte de la zona en donde se encuentra la zona de recarga hídrica. Pero el mismo decreto ejecutivo del Ministerio del Ambiente, es decir, a la misma cartera de Estado para la que ellos trabajan, tienen por decreto ejecutivo cuál es la zona de recarga hídrica en donde claramente se muestra que dentro de ella está el proyecto de Loma Larga, cuando ellos dijeron que no. También dijeron que las aguas subterráneas no van a afectar a las aguas superficiales, mostrando un claro desconocimiento de cuál es la función de un ciclo hídrico, demostrando que no tienen el conocimiento ni la capacidad técnica para dirigir o mucho menos tomar decisiones sobre este tipo de proyectos, porque el agua subterránea justamente es absorbida desde la superficie cuando llega la época de estiaje que caracteriza a casi la mitad del año en nuestro país. También ellos dijeron que no se afectaba a los usuarios y omitieron, y eso lo hizo también la minera, de que existen más de 300 usuarios con autorizaciones entregadas por el mismo viceministerio del agua, que dice que el agua en su uso principal en toda esa cuenca hidrográfica es para bebederos de animales, para sembríos y consumo humano, no para minería, y ellos están eliminando básicamente todos estos usos al punto de decir que solo existen 4 usuarios. Son una serie de mentiras que ellos han dicho y que no quieren que nosotros nos pronunciemos, pero ventajosamente hemos podido hacerlo a través tanto de esta comisión, pero también a través de los medios digitales, que son las únicas formas en las que se rompe el cerco mediático y se exponen las verdades. Y el problema de estas mentiras es que cuando se asientan en documentación pública se construyen cosas sobre esto y sobre estas, digamos, falsas lógicas que ya quedan asentadas como ciertas en los ministerios. Veíamos al viceministro abanderar la lucha por el futuro de la minería en el país. Y uno dice, bueno, es el viceministro de Minas, su función es tratar de llevar el negocio minero y apasionadamente lo ha defendido. Pero me pregunto, Verónica, de la información que ustedes han levantado, ¿cuántos de estos, más allá del proyecto Quinzacocha en concreto, cuántos de los proyectos mineros están asentados sobre estas mismas lógicas que me dices? Yo he escuchado repetidamente a lo largo de mi carrera muchas veces, y de nuevo, a veces se asientan en construcciones de proyectos ya con documentación oficial y auspicio del Estado. En número concreto, ahorita se me escapa, te lo debo como dato súper concreto. Lo que sí te puedo decir es que existen sobre todo en la provincia de Loja, en la provincia de La Suay, en Cotopaxi, en Imbabura. Son entre las que están más mapeadas y sobre todo lo que asusta un poco de estas provincias es que estos proyectos se ubican justamente en zonas de recarga hídrica. Provincias, por ejemplo, como Loja, tiene una época de estiaje que es mucho más amplia que la del resto de cantones de provincias de la sierra. Y por lo tanto, esto es muy preocupante porque más bien la necesidad del pueblo es la identificación de zonas de recarga hídrica para que tengan alguna categoría de conservación que les permita siempre tener agua constante. Entonces, estos proyectos incluso, además, no solo están sobre zonas frágiles, de ecosistemas frágiles, sino que a veces se sobreponen con territorios donde hay ya las escrituras de terrenos de la gente, es decir, tienen que expropiar a la gente, tienen que sacarla a la gente de ahí. Eso es más grave todavía, ¿no? Entonces, mira, yo creo que es importante decir algo también, porque nosotros hemos analizado muchas veces el tema de la minería, sabemos que existen proyectos mineros, aun cuando ha habido tantas críticas de decir que que deberíamos eliminar todo tipo de minería. Nosotros lo que sí consideramos es que no estamos en un país en donde se pueda asegurar una minería responsable, ni mucho menos una minería que pueda dejarle beneficios a la población, porque nosotros estamos atendiendo a intereses personales
en donde tenemos un presidente que ha sido el único mandatario del mundo que se ha sentado en el Foro Mundial de Minería en Canadá a negociar con los mineros, en donde sabemos, como dije, por investigaciones, que existen serios conflictos de intereses con este sector. Entonces, no podemos nosotros hablar de minería bajo este contexto, porque claramente lo que se está buscando es una protección de inversiones que ya empezó incluso en el gobierno de Guillermo Lasso, porque en el gobierno de Guillermo Lasso, a través del ministro Santos Alerite, él puso justamente un acuerdo de protección de inversión sobre el proyecto de Loma Larga. Y esto lo hacen justamente sabiendo esto, que si no saco dinero, como lo mencioné hace un momento, por la explotación, lo voy a hacer a través de la indemnización. Entonces, no se trata aquí de hablar de minería porque también se han escudado de eso, de decir nosotros vamos a asegurar minería legal para combatir la ilegal. La minería ilegal se combate con la presencia del Estado. Hasta les aprobamos bueno, no las aprobamos nosotros como bancada, pero ellos aprobaron una ley, la bancada oficialista, para que utilicen incluso a los militares y con ello combatir a la minería ilegal. Entonces, ¿de qué están hablando? La minería ilegal es de responsabilidad directa del Estado ecuatoriano y no necesitan de poner un proyecto de minería legal para que cambie. Si quieren que cambie, tienen que eliminarla y ya está. Una minería ilegal tiene que ser responsable y además nosotros ya tenemos centros focalizados, el proyecto del Cóndor Mirador, yo te puedo decir incluso con mi corazoncito que lo tengo siempre en la conservación, es doloroso, pero también entiendo cuáles son esos proyectos que se tienen que desarrollar a la par de la conservación para el bien del país. Entonces, sí, esto no se apega para nada a lo que plantea el gobierno nacional, sino que lo que busca aquí es simplemente meter uja para sacar barreta y llevarse todo a su molino. Justamente quería ir ahí, quería Verónica, porque al final se los acusa a los ambientalistas de no querer ningún tipo de minería y que no ningún tipo de afectación, y entonces cómo se financia el Estado. Y la pregunta creo que es, ¿hay posibilidades con las regulaciones que existen, con los controles, con la visión que tiene hoy el Estado ecuatoriano de hacer minería de forma responsable y con la menor afectación posible, o como está cifrado el escenario, esto resulta muy difícil hoy? A ver, es importante mencionar primero que la minoría responsable tiene que darse en los territorios que no son frágiles. Cuando digo territorios que no son frágiles, me refiero a los territorios que son los productores del agua. ¿De qué nos sirve sacar oro si no vamos a tener agua? Esto ya es una primera contradicción. Entonces, yo creo que desde el mundo, cuando hablamos de la conservación, primero hay que entender eso, ¿no? Los proyectos que se puedan desarrollar de una forma responsable no pueden irse en contra de desarrollar minería dentro de este tipo de territorios. Entonces, por lo tanto, apegados a lo que dice la Constitución, no puede haber minería justamente en este tipo de zonas, no puede haber. La segunda cosa, también es importante respetar la voluntad de los pueblos. Si los pueblos se pronuncian y dicen que ellos no quieren minería en su territorio, nosotros no podemos tampoco hacernos los de oídos sordos y decir que no vamos a hacer caso. Hay muchas poblaciones que viven de estos sitios y que además, como mencioné, no solo se queda en este lugar, porque el agua, sobre todo, el agua es un recurso que fluye, es un recurso que afecta a lo largo de todo su trayecto. No podemos nosotros decir que el proyecto minero, como va a ser desarrollado exclusivamente en 2,000 hectáreas en la parte superior de la montaña, solo va a afectar ahí. No, porque el agua va a salir de ahí y va a seguir con su curso y va a tener efectos a lo largo de todo su trayecto. Entonces, los problemas van a estar tanto en la zona de implementación del proyecto, así como toda la zona de influencia. En este caso, si hablamos de Loma Larga, para que se entienda, sería hasta la ciudad de Cuenca. Y en un país donde el sistema de salud está colapsado, esto es mucho más grave, porque todos estos problemas sobre todo atentan a la salud de los ciudadanos. Y si nosotros ni siquiera podemos curar las enfermedades más básicas, mucho menos vamos a enfrentarnos a enfermedades catastróficas, que son aquellas que están ligadas a los metales pesados que quedan después de este tipo de actividades en el agua. Qué bien que hayamos dejado la pelota ahí, porque me has dicho en la comisión que son 12 millones de toneladas de lodos peligrosos, los que van a ser vertidos, y quería saber qué contenido tienen esos lodos peligrosos y cómo podrían afectar directamente el agua. Es una excelente pregunta porque justamente la minera que me preguntabas hace un momento, ¿qué es lo que dice? Ellos dicen que estos lodos que realmente son tóxicos, ellos le ponen en el informe peligrosos para
aliviar un poco, ¿no? La terminología, pero realmente... Como que además que te diga peligroso y eso sea atenuado, te revela la gravedad del asunto. Sí. Y bueno, lo que dijeron justamente los de la empresa minera, ellos mencionaron que todo estaba bien porque los tienen en este tipo de construcción que se llaman relaveras, que es una suerte, digamos, de depósitos de todo lo que va quedando luego de la actividad minera. Esto conjuga pues una serie de metales que son los que salen de ahí, y aquí sí me detengo un poquito para que se me entienda. La minera usualmente lo que ellos hablan es de que existe una contaminación natural, y eso lo dicen porque estas zonas que están cargadas de metales como por ejemplo, de minerales como oro, plata, cobre, también son zonas que geológicamente son muy antiguas y que fueron viejos volcanes. Y por eso es que contienen en el interior mucho azufre y otra serie de metales pesados. Y esto es lo que ellos le dicen una contaminación natural. Pero lo que no dicen es que todos estos metales están encapsulados. Es como si fuera un tumor, ¿no? Un tumor que tiene encapsulado ahí a la parte maligna, por decirlo así, y que si no lo topas no pasa nada. Pero si lo pinchas o lo revientas, va a salir, ¿sí? Entonces, esto es lo que no te cuentan, ¿no? Que esas rocas, al momento en que entran en contacto con el oxígeno, sufren una especie de proceso químico que libera todos estos metales. Y estos son los que salen hacia el agua y nunca más se van a eliminar. Esto es lo que quiero que entiendan, que este proceso es perenne, que se queda para siempre. Y luego, esto es solo en el proceso de cavar, digamos, ¿no? Porque ellos van a hacer algo subterráneo, solo ese proceso. Pero luego todos los desechos que salen de ahí, que son estos lodos, que ya están contaminados con todos estos metales, los ponen, como les decía, una suerte de depósito. Y ese depósito es el que tiene estos lodos tóxicos y que además se quedan allí. Cuando termina la fase de explotación del proyecto, no es que se los llevan, esas relaveras se quedan ahí. Y no existe ni un solo caso en el mundo, escúchame, Fernando, porque esto también es importante, no lo dicen las mineras. Alrededor del mundo, ustedes pueden googlear lo que quieran y van a encontrar que todas las relaveras siempre tienen daños, tienen fisuras, puede ser también procesos de lixiviados, pero siempre van a tener una falla. Es decir, que todo ese contenido que está ahí, que representa ya un pasivo ambiental, va a permanecer todo el tiempo contaminando. Y cuando se va la empresa minera, no se hace cargo. Quien se va a hacer cargo es el Estado y quien sufre las consecuencias es la población. Y como dije, el primer efecto tiene que ver con la salud, que en un país como el nuestro no podemos ni siquiera asegurar los cuadros de salud más básicos, mucho menos atender a este tipo de enfermedades que pueden darse por estos procesos. Ahora, y admirando un poco, admirando profundamente, además, la activación del pueblo, de la academia, de los técnicos, de los profesionales cuencanos que se han unido en torno a su agua. Me gustaría aquí, por ejemplo, ver en Guayaquil que la gente se une en torno al estero, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Un lugar que podría hacer de esta ciudad paradisiaco, y lo que hemos hecho es echarle basura y ñoña, disculpa. Al final. Pero Fernando, permíteme interrumpirte un segundo. Fíjate que yo he escuchado a través de los diferentes gobiernos locales, y hay una cosa bien interesante, porque ahora la prefectura del Guayas entiende un poco más esta lógica, y mismo ellos dicen, a ver, mucha de la contaminación que llega al río Guayas viene desde la sierra, obviamente, porque es la misma lógica que estamos hablando de Quimsacocha. Todo comienza en la montaña, todo comienza desde arriba. Y obviamente la cuenca del Guayas comienza en la serranía ecuatoriana. Entonces, todas esas actividades por donde van pasando estos cursos de agua, todos los tributarios del río Guayas, son los que van llevando todos estos problemas. Y luego en Guayaquil, ¿qué tienen que hacer? Dragar. Y eso le cuesta un montón de dinero a los gobiernos locales en Guayaquil. Entonces yo le he escuchado a la prefecta que dice que prefiere más bien empezar a trabajar mancomunadamente con otras provincias que les permita la conservación de la cuenca y así evitarse los gastos del dragado y tener un mejor río. Esa es la lógica con la que hay que trabajar y entender justamente por qué debemos
no solo centrarnos en un sitio, sino en la integralidad de lo que es un recurso que fluye como es el agua. Sí. No solamente las complicaciones del dragado, sino también las complicaciones políticas que vienen con ello, ¿no? Tenemos al menos 4 elecciones de prefectos donde el dragado ha sido tema central y la única draga que vino resultó una draga Fisher Price que al final no sirvió para nada y hay que irnos de nuevo para atrás a volver a empezar desde cero. Y además del costo que eso representa, ¿no? Pero regreso un poquito a lo que te está diciendo, ¿no? Yo veo a la comunidad cuencana muy unida, me da mucho gusto que sea alrededor de algo que comunica tan horizontalmente a la gente como el consumo del agua. Y la pregunta es si este retro que da el gobierno va a, de alguna manera, conspirar contra esa unión, si se puede, va a abrir espacios para que el día de mañana, ya vemos lo que sucede hoy día con los transportistas, ¿no? Venga y siéntese a una mesa conmigo y lo conversamos por eternas memorias para que al final salgamos cada uno por su puerta luego de 6 meses y todo el mundo se haya olvidado del asunto. Esto, digamos, podría suceder con esta solidez con la que se ha unido el pueblo cuencano en torno a este proyecto. Por supuesto que no, Fernando. Yo estuve el fin de semana en Cuenca, justamente llevamos a sesionar la comisión allá, participamos en algunos medios de comunicación y lo que realmente se puede sentir allá es que la gente está totalmente convencida de que tiene que defender al agua. Yo no veo que ellos vayan a dar el brazo a torcer. Más bien ha sido importante nuestra presencia y también en nuestras declaraciones en los diferentes medios para que se entienda que esta amenaza, porque el presidente ha amenazado al pueblo cuencano. O sea, oigas, esto es realmente muy preocupante. Un presidente no puede dirigirse hacia la nación. Y sin embargo, aquí los ha amenazado y ha botado además la responsabilidad a los gobiernos locales cuando claramente lo único que hace es demostrar que no tiene conocimiento de sus funciones, ni mucho menos de cuál es la función del Estado ecuatoriano y cuáles son las atribuciones en los sectores estratégicos del Estado. El agua, la biodiversidad, los hidrocarburos, los minerales son de competencia exclusiva del Estado ecuatoriano y no pueden ser descentralizadas a los gobiernos autónomos descentralizados. Y al hacer esto, él a declarar esto, lo único que queda ahí claro es que hay mucha ignorancia porque no está realmente demostrando que él conoce cuál es su función como jefe de Estado. Y luego, como decía, este mensaje amenazante de decirle a la población de que él va a ir a las cortes internacionales, esto claramente es un intento de desmovilizarla a la gente, pero la gente en el Azuay está muy convencida. Yo escuché a señoras impresionada, me he quedado impresionada de ver la fuerza, con la coherencia con la que hablan y no hay nada que los haga echar para atrás, más bien todo lo contrario. Lo que se ha venido escuchando es que se van a unir otras provincias, por ejemplo, las provincias del sur de Loja y del Oro, van a estar presentes también y apoyando al pueblo cuencano, a Azuayo en general, porque se entiende justamente lo que mencionaba con esto del Guayas, porque esto afecta absolutamente a una región entera. En el caso del Oro, las bananeras se bañan con parte del agua que viene de esta cuenca hidrográfica. Entonces, no es que simplemente es la gana de ir a reclamar, no. Hay una protesta legítima, genuina, porque existe una preocupación detrás sobre cómo cuidamos nuestros recursos, porque van a afectar a nuestra salud, van a afectar a nuestra alimentación, van a afectar a nuestros medios de vida. Y eso es lo que defiende la gente muy así a regañadientes. Y yo no veo que realmente vayan a desmovilizarse. Más bien, como dije, han ido consiguiendo el apoyo de otras provincias y que creo que mañana van a estar ahí presentes de lo que yo tengo entendido. Bien, ahora, apoyo de otras provincias que tienen también problemas con su minería. Hablabas de la provincia de Loja, tu provincia, que es una provincia minera. Ahora el presidente se traslada a un cuartel militar en Cotopaxi, que es otra provincia conflictuada por la minería. ¿Qué lectura le das a eso? Más allá de que yo iniciaba el programa diciendo, mira, un presidente que discute ampliamente los temas antes de tomar una decisión no tiene que tomar la decisión y luego ir a trincherarse un cuartel.
Es lo que la lógica me indica, ¿no es cierto? Pero ¿qué lectura le das tanto a esto como a la posibilidad de que otras provincias se articulen de la misma manera o se unan a la articulación que tiene su epicentro en Cuenca? Creo que lo dijiste también porque, primero, esto ha caracterizado a los dos periodos de gobierno de Daniel Noboa, ¿no? El de no darle la cara al pueblo. Jamás se presenta a darle la cara al pueblo, más bien ha optado por esta línea al estilo Estados Unidos, de poner una vocera presidencial que sea quien es la que tiene que dirigirse al pueblo. Y luego que tome este tipo de medidas, desaparece. Si no se va del país, lo que hace, como bien lo has dicho, es atrincherarse y además de militarizar una zona que sabe muy bien, que tiene también una cohesión social muy fuerte y que evidentemente está molesta por lo que está sucediendo. Entonces, es una forma de seguir gobernando desde el miedo, desde la amenaza, desde las armas. Esto es lo que es el mensaje que está mandando el presidente. Y esto es muy grave porque no muchas personas creo que nos sentamos a pensar sobre el tipo de mensaje que utiliza, pero él lo hace todo desde el miedo, porque claramente no tiene el apoyo popular, por el contrario, está generando descontento en diferentes sectores de la ciudadanía, porque ha abierto tantos frentes, porque se ha metido con tantos sectores de la población, que claro, no le queda otra más que arrinconarse y tener que estar protegido de un cerco militar que le permita medianamente seguir gobernando, porque nunca lo ha hecho, simplemente lo hace a través de decretos ejecutivos y de voceros. Entonces, claro, es un mensaje también muy, muy triste para la nación, porque solo demuestra que no tenemos un gobierno presente, esa es la realidad, no tenemos un gobierno que vele por las necesidades y el bienestar de la población, y los resultados son los que ya vemos, ¿no? Solo por topar alguno, el tema de salud, que está completamente colapsado, como había dicho, desfinanciado, nos presenta una proforma inflada, presupuestaria, que sabemos que tiene mucho déficit fiscal. Es decir, todo esto es simplemente una línea más a este libreto que él sigue de cumplir con el FMI, pero no cumplir con el pueblo ecuatoriano. Y nos está llevando por esa lógica y con ello está destrozando lo poco de institucionalidad y de democracia que le queda a nuestra nación. Y a toda esta lógica, con lo que yo acuerdo, te añado algo que yo también pienso desde esta posición, ¿no? Desde la incomodidad de esta silla, producción, desde la incomodidad de esta silla. Eh, y es que tampoco tenemos una oposición. Decimos, ok, el gobierno carece de todo esto, carece de un interés por un diálogo amplio, carece de un interés por observar cuáles son los efectos de sus decisiones, va a trancas y barrancas y siempre de prepo. Pero tampoco tenemos una oposición que haya conseguido contenerlo. Y me voy un poco a las manifestaciones anunciadas, ¿no? Hoy por hoy quienes han ejercido liderazgo en llevar la voz popular a las calles están bastante desprestigiados en la escena mediática. Es decir, Leonidas Issa no tiene la fuerza con la que le permitió liderar las manifestaciones de los años anteriores. La Revolución Ciudadana, en el minuto en que alguno quiera hacerse cargo políticamente de las manifestaciones, lo primero que les van a decir es narcoterroristas financiados por Maduro, bla, bla, y se quedarán desprestigiados y hechos a un lado. Por eso, ¿qué falta para que estas intenciones de manifestación popular no sigan huérfanas? Es decir, yo pienso, por ejemplo, en María Augusta Hermida, que es tal vez una carta académica que ha levantado su voz, pero me faltan, por ejemplo, gremios empresariales. ¿Qué pasa con los industriales que se van a ver duramente afectados con el tema de la subida del diésel? ¿Qué le falta a la construcción de la voz popular? Sabes, Fernando, que he estado analizando muchísimo esto y también lo conversamos al interior de la bancada y vemos que sí es verdad el análisis que tú has dicho y es necesario el volver a cohesionarnos. Lo que nos hace falta, creo yo, es volver a confiar entre todos porque existe mucha desconfianza y además una desconfianza que ha sido marcada por una agenda impuesta por los medios tradicionales que además están siendo pautados por el gobierno nacional y que no dejan que conversaciones como la que estamos teniendo en este momento tú y yo lleguen a la gran mayoría de la población. Entonces, esto ha hecho que la población más bien tenga
intereses completamente ajenos a lo colectivo, se han estado dando luchas que son mucho más desde lo personal que desde lo colectivo, y yo como en la lectura que hemos ido analizando veo que nos falta mucho todavía cohesionar, es decir, necesitamos ser ese Estado que en los 90 era tan fuerte, en donde el pueblo realmente estaba unido por causas comunes, tal cual lo que está sucediendo en Cuenca, ¿no? En Cuenca han depuesto ideologías, han depuesto diferencias que puedan tener y se han unido absolutamente todos. Entonces yo creo que esto es lo que es necesario porque cada uno tiene un rol dentro de donde se desempeña. La Asamblea Nacional, pese a que nosotros somos una oposición que no tiene la posibilidad de frenar esto desde lo legislativo por los votos, pero sí podemos nosotros trasladar esas voces y evitar que de alguna forma esto se siga cocinando, que lo hemos hecho. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la salud. Lo de la salud es terrible y sigue cocinándose ahí desde una red de corrupción que existe y que ha sido expuesta a través de la Asamblea. Entonces yo creo que si bien podemos estar muy contra la pared debido a los votos, sí tenemos todavía el espacio de maniobra a través de la fiscalización, a través de juntar estas voces ciudadanas y sí podemos, yo veo que sí lo hemos logrado en ciertos temas. Y los dos más claros son estos que estamos tratando, salud y Quimsacocha, en este caso agua. Y yo creo que lo podemos seguir haciendo, pero lo que necesitamos es tener esta confianza, este acercamiento entre sociedad y el legislativo que nos permita hacer una sola voz y con ello pues también ir modulando, siendo contrapeso contra estas decisiones que está tomando el gobierno nacional. Eso como agrupación política les va necesariamente a derivar a situaciones como reconocimiento de errores, como ejercicio de tender puentes, de entender a quien se siente lesionado por una decisión de gobiernos de la Revolución Ciudadana, indistintamente si se comparte el hecho de que se sienta lesionado. Sencillamente se siente lesionado y tendremos que tender un puente con él tratando de comprenderlo. ¿Es eso posible hoy como está cifrado el diálogo político? Bueno. Por supuesto que sí, por lo menos nosotros como bancada de Revolución Ciudadana creo que si hay algo que hemos mantenido es nuestra coherencia, porque nuestros principios han sido justamente defender a la ciudadanía, defender los intereses colectivos, al bienestar social. Y con ello nunca hemos fallado, siempre nos hemos mantenido. Yo creo que lo que tú dijiste hace un momento es la razón del por qué la gente se va, bueno, ciertos sectores, no la gente, sino ciertos sectores de la población se han ido en contra de la Revolución Ciudadana, ha sido por estos medios y lo que se va diciendo, lo que tú mencionabas, ¿no? Es que estos narcos y todo, pero esto es justamente la narrativa que el gobierno quiere que la población maneje, pero nosotros no hemos perdido nuestro horizonte y esa es la razón también por la que incluso cuando ciertas personas dentro de la bancada mostraron tener otro tipo de tendencia, como por ejemplo votar con el gobierno nacional, también fueron separados, algunos se fueron por sí mismos. Entonces, esto solo nos da a nosotros más coherencia porque sabemos lo que lo que nos une, sabemos que lo que nos une es mucho más fuerte que nuestras propias diferencias y que tenemos además una responsabilidad con nuestros mandantes. Es parecido a lo que sucede en la ciudad de Cuenca y con los mandantes que tienen de ADN. ¿Por qué tienen tanta rabia, llamémosle así, contra los asambleístas de ADN? Es justamente porque ellos confiaron en ellos para que los representen en la Asamblea Nacional y al ver que no lo están haciendo, entonces ahora los repudian. Y esto es justamente lo que nosotros estamos teniendo como guía, es decir, debemos cumplir con nuestros mandantes, porque si no cumplimos con nuestros mandantes, entonces habremos fallado y nos mereceremos justamente lo que la sociedad pueda pensar. Pero ahora, este odio infundamentado, este odio que ha sido dado por los medios, no lo podemos controlar, pero sí podemos nosotros actuar desde la coherencia y con nuestras propias acciones, demostrar que siempre vamos a estar al lado del pueblo. Bien. Pero qué linda charla y muy agradecido por la generosidad de tu tiempo. No, Fernando, siempre será un gusto. A veces nos cruzamos, pero siempre estoy disponible y más bien nuevamente muchísimas gracias por el espacio. No, es un enorme placer para la Contra y para mí. Un abrazo. Otro para ti, Fernando. Buena tarde. Chao. Bien, Verónica Íñiguez, legisladora de Revolución Ciudadana, que además por su calidad profesional, por su experticia, por los años que tiene tratando estos temas, ha liderado
ciertamente con mucha altura en la Comisión de Biodiversidad, donde había solicitado participar ante la presencia de los viceministros, o a la ausencia de las ministras y la presencia de subalternos, la voz de la oposición al proyecto minero de Quimsacocha.